bendiga, hermanos. Que el Señor los bendiga más. Aleluya. Gloria al que vive. Hermano, que el Señor le bendiga. Que Dios le bendiga más. Estamos tan gozosos de estar en la casa del Señor. Para dar una alabanza al Señor ahí. Poderoso eres, hermano mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Pueden ir buscando en la palabra del Señor el libro de Génesis, capítulo 27, versos 22 al 24. Aleluya. Gloria al que viva. El libro de Génesis, capítulo 27, versos 22 al 24. Cuando lo tengan, respondan con un fuerte amén. Los que no, aleluya. Y esperamos por usted, amén. Gracias, Padre Celestial. Pero que la alabanza no cese. Gloria, gloria, gloria al Rey de Reyes. Aleluya. Santo eres, amado mío. Libro de Génesis, capítulo 27, versos 22 al 24. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Aleluya. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Hermano Giovanni, que nos lleve en oración. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Espíritu de Dios, venimos ante tu presencia, Padre amado. Yo te pido, Señor amado de los cielos, que nos ayude, Padre, a impartir esta palabra, Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, venga que ha venido de arriba, Espíritu Santo, que salga ministrando la vida, los corazones de una manera muy especial, Padre amado. Y que esta palabra la pongamos en práctica día tras día, Espíritu Santo. Santo, ayudándonos de una manera especial, Padre. Y nos encargaremos siempre de darte la gloria, porque solamente la gloria es tuya, Sí, Señor. Aleluya. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria al que vive. Puede tomar asiento. Aleluya. Regalan unos par de minutitos. Poderoso Dios. Aleluya. Que sea el Espíritu Santo que tome el control. Amén. Le damos la libertad. Poderoso Dios. Aleluya. Vamos a estar predicando sobre el tema: te engañaron. Aleluya. No se lo digo a un hermano porque es capaz que se enoja con usted. Pero el tema que vamos a estar predicando esta noche es: te engañaron. Aleluya. Mira, cuando analizamos al enemigo de la alma, nos damos de cuenta que desde el principio ha querido torcer y distorsionar las palabras de Dios. Es por eso que también le conocemos como padre de toda mentira. Porque la mentira ha sido una de las armas que ha utilizado desde el principio para corromper a la creación de Dios, nosotros, el ser humano. Vemos, pastor, que todo comienza desde el huerto de Edén, donde el diablo se infiltra a través de la serpiente, que dice la Biblia que es el animal más astuto de los que Dios había creado entre el campo. Y comienza a tener una conversación con Eva. Yo les había dicho que todo árbol del huerto podían comer. Una historia que todas las hemos leído, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos estaban claros en eso. No tenían ningún problema porque era Dios que les había advertido que no podían tocar de ese árbol. Pero el problema comienza cuando Eva comienza a escuchar esta voz extraña. Una voz diferente a lo común. Una voz no acostumbrada a lo que ellos escuchaban. Algo nuevo a lo que antes había escuchado. Y lo nuevo llama la atención en el ser humano. Lo nuevo tiene la tendencia, por ejemplo, tú ves un vehículo que te pasa por el lado del año y te quedan mirando y le dices: wow, tremendo vehículo, está lindo. El problema es cuando algo es nuevo y diferente a lo que Dios ya dijo. Ese es el problema. El problema no es que sea nuevo. El problema es que contradiga la voz de Dios. Esto era de lo que el apóstol Pablo le advertía a Timoteo. Desecha la fábula profana y de vieja. Una fábula es un cuento inventado, una narración que no es verdad, algo que no es cierto. Y algo que es profano es algo que no tiene valor espiritual, algo que es contrario a la fe, a lo que creemos, contrario a lo que tú crees. Por eso el apóstol Pablo le hablaba claro a Timoteo, le decía: mira, chicos, tienes que cuidarte de esta gente que van a traerte cuentos. Tienes que cuidarte de esta gente que van a comenzar a traerte fábulas, cosas que no son ciertas, cosas que pueden ser que llamen la atención a tu oído. Pero si van contrario a lo que Dios estableció, son voces extrañas, aleluya. Van a venir gente con cuentos que han escuchado pero no son ciertos. Hay gente que te cuentan historias y tú sabes, como dice el hermano Alan, son embustes.
embuste. Porque son cosas que no son ciertas, pero como les gusta repetir cosas que escuchan porque llaman la atención, son mentiras de Satanás para querer extraviar nuestros sentidos. Porque la realidad es que muchos siguen repitiendo lo que escucharon de otros, porque es más fácil repetir que escudriñar. Ellos se acostumbran a repetir lo que oyen, se acostumbran a repetir lo que por mucho tiempo desde pequeños han escuchado. Pero la realidad es cuántos se han sacado de su tiempo para escudriñar si es verdad. ¿Cuántos aquí en vez de pasar una información para adelante escudriñan para ver si es verdad lo que está escrito? Y se les olvida que en 1 de Juan 4:1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También Romanos 9:6 dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es por eso que tenemos que escudriñar a través del filtro. ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios es el filtro que el Señor nos ha dejado. Si algo no pasa por el filtro, no podemos meterlo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma. No podemos seguir repitiendo lo que escuchamos sin pasarlo a través del filtro. Es el filtro que va a permitir que lo limpio pase y que lo impuro se quede estancado en el filtro. Amén. Si no usamos el filtro, no vamos a poder ser limpiados y nada impuro entrará en el reino de los cielos. Vemos, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Después del tema te engañaron. Dile al que está a tu lado, tu hermano, salió el engañador. Cuando hablamos del engañador, como decía nuestro hermano, era el diablo. El diablo desde el principio engañó a la humanidad, ¿verdad? Mintiendo a Eva y a aquel hombre llamado Adán. Pero vino una palabra cual Dios le había dado a Adán, hermano Nelson. Y esa palabra que Dios le había dado a Adán, le dijo: hey, no comas del árbol que está en el medio. No podías comer esa palabra, Dios se la había dado. Pero vino el diablo que a robar eso que Dios le había dado al hombre. Y el diablo logró robarle la palabra al hombre y quitarlo, ¿verdad? Y sacarlo del huerto del Edén. Pero hubo un Dios que envió a su Hijo con amor y misericordia para que esa palabra fuera proyectada de nuevo en cada uno de nosotros. Y entonces el enemigo de las almas, el engañador, sabe que a robarte la palabra, a robarte lo que te dieron. Y tú tienes que pararte en la brecha y decir: bueno, diablo, yo entiendo que yo estoy en el proceso, pero el que me dio la palabra está conmigo. Y a veces no entendemos que la palabra tuya que Dios te ha dado va con solo un efecto, que el diablo se va a molestar. El diablo se molesta con los escogidos, porque hay gente, hay muchos llamados y pocos los escogidos. Porque el llamado a ti escucha y se sienta y no acciona, pero el que el escogido escucha y acciona lo que Dios le está hablando. Todos quieren ministerio, pero yo no quiero ser de los llamados, porque el llamado, hay que escuchar que Dios me está llamando, pero yo tengo que accionar el llamado. El escogido pone en práctica lo que se le habla en la instrucción de la Biblia. Yo no puedo dejarme engañar por el diablo, porque el diablo anda como león rugiente, hermano, y quiere robarte la palabra que un día depositaron en ti y depositaron en mí. Pero muchas veces estamos tan desanimados que el diablo dice: tú no vas para ningún lado. Es verdad. A mí me ha pasado, pero he tenido que aprender a hablar lo contrario a lo que yo me sienta. Si yo me siento desanimado, está bien, yo me siento, pero yo voy para adelante. Tengo que cambiar mi palabra. Yo no puedo estar todo el tiempo hablando lo negativo, porque lo negativo lo que va a hacer es empujarme para atrás, empujarme para atrás, empujarme para atrás. No, yo tengo que hablar lo positivo. Aunque yo esté viendo lo contrario, yo entiendo que hay uno en el cielo que no sé por qué me dio una palabra, porque yo no era digno, pero yo sé que esa palabra salió del corazón de Dios y esa palabra la pronunció para mí, y yo sé que esa palabra tiene cumplimiento, pero esa palabra se cumple el tiempo de Dios. Pero mientras se vaya cumpliendo el tiempo de Dios, tú vas accionando. ¡Vamos! Pero es más fácil sentarnos y que los pastores hagan todo por nosotros. No, yo tengo que moverme a hacer lo mío. Yo tengo que accionar a lo que Dios me ha hablado. Dios ha depositado talento, pero hay que trabajar en el talento. Dios ha depositado ministerio.
que el diablo te engañe. Vamos, eso es. Vamos. El diablo es nuestro enemigo. Sí, Señor. Y el diablo, hermano Nelson, portaba algo en el cielo que tú y yo estamos portando hoy. Que es la presencia de Dios. Que es la gloria de Dios. Él lo tenía. Él sabía que cuando tú adorabas algo se manifestaba en el cielo. Él lo sabía. Pero tú sabes que es lo más lindo de todo esto. Que el diablo falló una vez y lo sacaron del trono. Vamos, vamos. Nosotros hemos fallado muchas veces y Dios dice, vente que todavía hay gloria para ti. Y el diablo quiere robarte eso. Y por eso tú tienes que tener cuidado. Porque el diablo muchas veces va a venir como Jacob. Señor Jesús. Yo soy el Dios. Yo soy el que te va a venir. Tú tienes que tener cuidado. Porque tú sabes que el diablo ofrece en bandeja de oro. ¿Tú sabías eso? El diablo también ofrece cosas lindas. Pero cuando tú estás con él, dices, espérate. Espérate que hay algo raro. Porque es lo que me habló. Va contrario a la palabra que primero me habían dado. Soy el que está hablando ahora, no es Dios, el diablo. Y yo tengo que tener cuidado, hermano. No todo el que habla viene hablando de parte de Dios. Por eso tú no puedes escuchar a todos los predicadores. No es que el predicador suena lindo, hermano Nelson. Y es que el predicador cuando predica todo el mundo se mueve y todo el mundo danza. ¡Wow, qué lindo! Pero no es que la gente dance, es que la gente, ¿verdad? Esa palabra se le meta en el corazón. Dios va a levantar una generación de gente humilde. De gente sencilla. De gente que no grite ni hable mucho. Gente que tú quizás no lo veas mucho en cámara. Pero en la cámara del secreto están escondidos. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Para no ser engañados por el enemigo. Porque el enemigo viene a engañar. Y nosotros tenemos que tener cuidado que esa palabra no nos la robe. Gloria a Dios. La realidad es que la palabra dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, si no sabemos discernir cuál es la voz que estamos escuchando, no vamos a poder saber si viene de parte de Dios. Porque mira, a Jacob ya Dios había hablado que el mayor serviría al menor. Pero cuando ponemos a tratar de ayudar a Dios, porque Dios no necesita de nuestra ayuda, es que entonces comenzamos a dañar los planes perfectos de Dios. Entonces comenzamos a desviarnos lentamente sin darnos de cuenta, porque ya estaba establecido. Dios había dado la palabra que el mayor iba a tener que servir al menor, porque Dios había amado a Jacob y Esaú había aborrecido. Pero entonces Jacob comenzó a escuchar a Rebeca, comenzó a escuchar a su madre y comenzó a escuchar una voz extraña que le decía, mira, tu hermano salió en la casa, pues entonces tú vete y coge uno de los carneritos que ya tenemos aquí guardados. Algo fácil. Sin embargo, Isaac le había dicho a su hijo mayor Esaú, vete y caza una cabra y tráeme para que me hagas un guisado. Pero Rebeca le dijo a Jacob, mira, vete a buscar dos de los cabritos pequeños que tenemos ya aquí. Algo fácil, algo sencillo. No quería pagar el precio. Quería robarle la bendición a su hijo mayor. Le dijo a Jacob que fuera y le buscara el carnerito fácil. Y entonces cuando Jacob le pregunta, mira, ¿eres tú Esaú? Y se dejó llevar por Rebeca, por la madre. Y terminó pecando, mintiéndole a su padre para robarle la bendición a su hermano. Y terminó pasando por unos procesos que se supone que no hubieran pasado. Se supone que no hubiera pasado por esos procesos, pero se dejó llevar por escuchar una voz extraña. Y cuando no sabemos discernir si la voz proviene de Dios o si la voz proviene del diablo, entonces vamos a estar desviados en nuestro caminar. Vamos entonces a estar escuchando cosas extrañas y no vamos a poder discernir. Porque si no utilizamos el filtro que es la palabra de Dios, no vamos a saber entonces qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, cuando nos sometemos sobre la roca, sobre Cristo, que es el fundamento de la iglesia, entonces vamos a poder obedecer la voz de Dios. Vamos a poder saber cuáles son las pisadas que el maestro quiere que tomemos. Aleluya. Pero no podemos vivir de repeticiones. No podemos vivir repitiendo lo que otros nos dicen. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder meditar en ella día y noche. ¿Por qué tú crees que Dios le dijo a esto a Josué? Medita en ella día y noche, porque es no solamente lo que hay, no hay nada entre medio. O hay día o hay noche. Eso Dios le estaba diciendo a Josué, tú tienes que estar constantemente meditando en la palabra. Tienes que estar constantemente pensando en los beneficios que yo tengo para ti.
Pero si no leemos la palabra, ¿en qué vamos a meditar? Vamos a estar entonces afanados, meditando en los problemas que tenemos en el diario vivir, problemas que tenemos en el trabajo, en nuestros casos, en nuestros hogares. Sin embargo, Dios le dijo a Josué: medita en mi palabra día y noche, y que no sea parte de tus labios. Que no sea parte de tus labios. Eso no solamente nos está llamando a leer la palabra, sino que también que todo lo que hablemos sea a través del filtro, que es la palabra de Dios. Que todo lo que prediquemos sea a través de la palabra. Que no prediquemos opiniones, no prediquemos pensamientos, sino que nos dejemos llevar de lo que está establecido desde el principio. Aleluya. El enemigo intentó utilizar la palabra de Dios de forma distorsionada para atentar a Jesús. Pero Jesús estaba sobre el fundamento. Es más, Jesús era el fundamento. Jesús era la palabra. Dice que en el principio el verbo estaba ahí, ¿verdad? El verbo estaba con Dios. Y después dice, el verbo era Dios. Entonces, si esta es la palabra de Dios, Jesús es Dios, Él es el fundamento, y el diablo quería tentarlo a través de la palabra distorsionándola. Muchachos, Jesús estaba fundamentado, él sabía lo que la palabra decía, porque el diablo puede utilizar versículos fuera de contexto para poder entonces contradecirse él mismo con la palabra. Pero cuando nosotros sabemos lo que está escrito, lo que está establecido desde el principio, no van a poder turbarlo porque lo pasamos por el filtro. Aleluya. El enemigo no pudo engañarlo, hermano. No pudo, era Jesús. Al contrario de Eva, que una vez escuchó las palabras de la serpiente y comenzó a ver lo que Dios le dijo, que les traería la muerte como algo bueno para comer. Estaban fundamentados Adán y Eva. Así que son malos, no podemos comer de eso. No podemos ni tocarlo, decía Eva. Sin embargo, una vez comenzó a escuchar una voz extraña, lo que antes veía como algo malo, comenzó a verlo como agradable a los ojos. Comenzó a dejarse llevar por las palabras que había oído. La engañaron. La engañaron. Sé que los ojos son las puertas del alma, ¿verdad? Las ventanas del alma. Entonces Eva comenzó a ver esto como agradable, que terminó cayendo en desobediencia por estar escuchando voces extrañas. Eso es lo que pasa cuando a veces nos ponemos a escuchar tantos predicadores que no sabemos ni de dónde salieron. Teólogos que saben bastante en su propio conocimiento, pero cuando se van fuera de las escrituras, que vienen a traerte cosas antibíblicas, otros libros y todas estas cosas, hay que pasar todo por el filtro. No importa si las personas tienen una vestimenta que se vean tremendo, aleluya. Tiene que hablarme a través de los frutos. Si no hay fruto, lamentablemente no tiene el Espíritu Santo. Gloria al que vive, aleluya. Gracias, Padre. Dice Génesis capítulo 25, versículo 30 y 31. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese, y dijo Jacob, perdón, de ese guiso rojo, pues estoy muy, Esaú hablando de Jacob, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre On. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Esaú llegó cansado. Mira cómo el diablo se aprovechó de este hombre. Él aprovechó que este hombre llegara del campo cansado. Cuando yo busco la palabra, el significado de la palabra cansado, dice, significa fatigado, agotado o sin fuerza. Qué lindo, Dios. Ya sea física, mental o emocionalmente. El diablo se aprovecha de tu cansancio para robarte lo que Dios te había dado. Jacob le dice a su hermano: véndeme, ¿verdad?, en este día tu primogenitura, sabiendo que eso era importante para aquel tiempo, hermano. Cuando tú eras primogénito, ¿verdad?, tú recibías todo lo primero. Si tu papá se moría, tú eras el líder de la casa, tú te quedabas con todo el cargo. Pero este hombre menospreció porque escuchó la voz de uno que era su hermano, pero era el engañador que lo estaba engañando para aquel tiempo, hermano. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno está cansado y desanimado, porque ahí es que el enemigo va a aprovechar, a meterse en tu mente, a jugar con tus sentimientos, a tirarte datos de fuego para dañar, hermano, lo que hay en tu mente. Tú vas ahí: Señor, yo voy para adelante, Señor, yo sé que yo puedo, pero cuando empieza el diablo a atacarte, tú no puedes, tú no vas para ningún lado. Ay, yo creo que tú no vuelves a tocar más nada. Ay, yo creo que tú no vuelves a levantarte. Yo creo que tú no vuelves a predicar más nada. Yo creo que tú no vuelves a ser el mismo. Pero si tú no le hagas caso a esas voces, porque todavía hay un Dios que restaura, que levanta. Todavía hay un Dios que si tú has cometido faltas y errores, Él te levanta.
cuando mi hermano está cansado, mi deber mío es pelear por él. Mi deber mío cuando mi hermano lo vea sin fuerza, no es criticarlo, ni decirle por qué el hermano tiene cara hoy. ¿Qué le estará pasando al hermano? Adoramos Jehová, aleluya. Eso es que como no está orando y no sabe que está pasando el momento del cansancio, por es más fácil la crítica para empujarlo para el lado que darle la mano para echarlo para adelante. Tenemos que ser hermanos sinceros, genuinos, puros. Que cuando mi hermano necesite mi fuerza, vente papá, vamos para adelante. Si yo tengo que hacer el escalón, yo voy a hacer el escalón por ti. Si tú no puedes orar, yo voy a orar por ti. Si tú no puedes ayudar, yo voy a ayudar por ti. Pero a veces es más fácil dejarlo en la condición que está, sabiendo que el diablo quiere robarle lo que Dios le había entregado. Yo, mientras tenga vida, yo no voy a dejar que el diablo robe la palabra a ninguno de mis hermanos. Pero a veces es más fácil dejarlo ahí cansado, que el diablo le siga sin mano. El diablo siempre nos va a hacer la guerra, porque él es nuestro enemigo. Pero nosotros tenemos que pelear. Pero hay gente que en este camino son más débiles, y aquellos que son más débiles hay que ayudarlos. No podemos dejarlos en la misma condición en el suelo, hay que ayudarlos a levantarse. Pero no queremos. No queremos. A veces es mejor dejarlo ahí donde está. Porque pasa que hay mucha gente que lo quiere dejar ahí donde está porque hay envidia en el corazón. Hay celo, hay contienda. Y donde hay celo y contienda, man, hay problemas serios. Dios no se mueve en ese corazón. Porque yo no voy a coger envidia al hermano Nelson que Dios está levantando. Porque yo no voy a coger la envidia al hermano Allen si Dios lo está levantando. Si para el mismo lugar que él va, yo voy a ir. La misma mesa que él se va a sentar, yo me voy a sentar. Pero Pablo decía que algunos predican por envidia. Algunos predican por contienda. Y esos son los que están engañados por el diablo. ¿Cómo yo me pararé en un altar a predicar por envidia, hermano? A predicar para tirarle a otro. Y después decir, no, Dios me entregó esta palabra. No, Dios no te ha entregado, te la entregó el diablo. Porque Dios nunca usará el altar para matar a alguien. Dios usa el altar para dar vida y para corregir al hombre de Dios. Por hoy no queremos. Hoy no queremos ser hermanos genuinos. No te duele el corazón ya no ver hermanos aquí. Te tiene que doler, porque somos un cuerpo. La realidad, cuando comenzamos a ver a nuestro hermano como una competencia, se nos olvida lo que dice la palabra, que tengamos a nuestro prójimo como superior a nosotros. Y entonces permitimos que esas voces tomen el control sobre nuestra mente y que ganen ventaja. Cuando la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces cuando caemos en esa liviandad, comenzamos a entrar en la misma mentalidad que entró Eva. Comenzó a ver las cosas que antes eran malas como buenas, y sin darnos cuenta entramos en una mortandad espiritual. Cuando la Biblia dice en la carta de los Romanos que no nos conformemos a este siglo, no podemos conformarnos. Si las iglesias, obviamente sabemos que la apostasía en estos últimos días aumentaría. La iglesia se está conformando y está permitiendo tantas cosas dentro de la casa de Dios, que si pantomima, que si 20,000 cosas, cuando el Espíritu Santo no necesita ayuda. Él es el que convence al hombre de pecado. Él es el que quita la venda del ojo del hombre. Pero hoy día, en vez de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento que nos ha dado Dios, nos convertimos al mundo sin darnos de cuenta. Pensamos que estamos bien mientras que estamos entrando en una muerte espiritual. Pero como nos dicen que la parte nos quedó bien,
Pero como nos dicen que el devocional nos quedó tremendo, que predicamos chéveres, comenzamos a pensar que estamos bien delante de Dios. Pero que Dios nos utilice no significa que seamos aprobados. La Biblia me habla de dos clases de vasija. La vasija de barro, ¿verdad? Está el otro vaso, que es el vaso de cristal. Podemos utilizar uno como si fuera el desechable. Tú lo utilizas, pero lo vas a botar. El otro, tú lo guardas para ocasiones especiales y lo tienes guardado, reservado para un día. Pero que Dios nos utilice no significa que seamos aprobados. Al fin del día tú usas un vaso plástico y lo terminas botando. Dios utilizó un burro. Pero es un burro, lo usa a nosotros, podrá usarnos a nosotros estando mal, pero no significa que nosotros estamos siendo aprobados, que tenemos la salvación garantizada, sino que Dios utiliza el medio que tiene de frente para poder llegar a otra vida, llegar a otra alma. Poderoso. No me crean a mí. Vámonos por la Biblia. Con pastor, léeme Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí. Mira lo que dice aquí: hacedores de maldad, usados pero no aprobados. Si te dijeron que cuando tú cantas que esto se pone bueno, te engañaron. Porque esto no depende de nosotros. Si te dijeron que cuando tú predicas que tú sientes la presencia de Dios, te engañaron. Porque esto no depende del ser humano. El apóstol Pablo entendía esto. Por eso decía: me golpeo mi cuerpo constantemente, lo pongo en servidumbre. Porque él entendía que si dejaba que su cuerpo, su carne se levantara, se iba a levantar ese orgullo del ser humano que hay dentro de nosotros escondido. Es por eso que tenemos que supresar la carne. Esto no depende de nosotros. Dios nos ha entregado talento, nos ha entregado dones, pero la gloria es de Él. Por eso es que dice que Dios puesto en vasija de barro, para que la excelencia del poder y la gloria sea de Él. Que esto no depende de nosotros, que esto depende del dador de la vida, el autor, el consumador de la fe. Aleluya. El culto se pone bueno cuando el Espíritu Santo dice presente en la congregación. El culto se siente en los ríos de agua viva cuando le damos libertad al Espíritu Santo. No depende del talento. Si fuera así, entonces contrataríamos a músicos, instrumentos, adoradores que vengan y canten, que cantan mejor que nosotros. Pero si no está la presencia de Dios sobre un lugar, como tímpano que resuena, va a ser sonido solamente, no vas a sentir nada. Mira, 2 Corintios 4 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira, te voy a decir más. Hay gente que no tiene casi nada, porque Dios sabe que si le da más, se dañan. Hay gente que se pregunta: Señor, pero ¿por qué yo no crezco? Me siento estancado. Dios sabe que si te entrega algo más, puede ser que se te dañe el corazón. Hay gente que Dios los tiene ahí humildes, sentaditos, tranquilos, creciendo en la banca, creciendo con un talento. Porque si en lo poco no le son fieles, ¿cómo en lo mucho podrán serle fieles? Al que tenía un talento le fue quitado y le fue entregado ese talento al que tenía 10. La gente dirá: pero Señor, eso suena como que algo injusto. No, eso es injusto, porque el que tenía uno no hizo nada. Escondió el talento. Algo, al que tuvo 10, primero tenía 5. Y poco a poco los multiplicó. Poco a poco fue creando más, anhelando más. Porque cuando nosotros anhelamos y le pedimos al Señor, Él nos lo da. Siempre y cuando hay una disposición. Siempre y cuando estemos dispuestos. Porque hay gente que quieren hacer cosas, pero cuando le toca accionar, se parquean todos. Y es ahí donde nos quedamos estancados. Pero aquel que le es fiel en lo poco, dice la palabra que sobre mucho Dios lo pondrá. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto fue lo que pasó cuando subieron estos dos hombres al templo a orar. Entró el fariseo, entró el publicano.
Dice que el fariseo, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Señor, yo no sé cómo esta gente, que mira, que esta gente son unos pecadores, Señor. Estaba el publicano con pastor. El publicano ahí, Señor. Dice que no se atrevía ni mirar al cielo. Desde lejos. No se atrevía a mirar al cielo. Se humilló. Estaba humillado. Se sabía que necesitaba de Dios. Entonces nosotros decimos, Señor, yo sé que no te estoy dando más, yo sé que puedo darte más. Que el Señor ya está viendo que tú tienes un corazón humillado. Un corazón que está dispuesto a darle más. Vamos a decir como decía el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo que no quiero. Pero el Señor está viendo que hay un corazón dispuesto. Un corazón que aunque le fallamos, sabemos que tenemos que volver ante su presencia para poder recobrar fuerzas nuevas. Estos dos comenzaron a orar. Pero mira lo que dice en Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo. Este tipo estaba orando solo. Este tipo literalmente estaba orando solo, porque el altivo dice la palabra que Dios lo mira de lejos. Sí, porque tú crees que la Biblia lo especifica. Oraba consigo mismo. Este hombre lo que estaba en palabreo, hablando él mismo ahí en su mente. Señor, tú sabes que mira todo lo que yo hago, sin saber que el Señor no se mueve por las obras. Podemos hacer 20,000 cosas y Dios no se mueve por las obras que nosotros hagamos. Mira qué tremendo que dice que las obras de nosotros deban de ver son como un trapo de inmundicia. Y adoramos a Dios. Una fuerte, pero es la realidad, porque esto es por gracia. Esto es de quien Dios quiera tener misericordia. Esto no depende del que corra, del más que haga, del más que cante, del más que predique. Pablo decía, me golpeo yo mismo, no vaya a ser que al final, después de ser un mensajero y un heraldo, termine perdiéndome yo. Esto se trata de golpearnos a nosotros mismos y reconocer que la gloria siempre es de Dios. Nos use, no nos use, nos abra puertas, se nos cierran todas las puertas, pero mientras yo esté seguro en la presencia de Dios, que mi salvación está asegurada, vamos a estar tranquilos. Este hombre llegó hablando de todo lo que él hacía, humillando a sus prójimos, pero el publicano dice que llegó y estando lejos no quería ni aún alzar su ojo al cielo. Y este hombre llegó reconociendo su condición, reconociendo que necesitaba de Dios. Y este publicano, humillándose ante la presencia de Dios, descendió justificado antes que el fariseo. El fariseo era alguien de letra. El fariseo era alguien que sabía Biblia. Realmente el publicano lo que se sabía era Filipenses 4:13, todo lo pone escrito con el fortalece. Pero el fariseo, esa gente estudiaban. Esa gente literalmente, para tú ser llamado por un maestro, tú tenías que aprender de la Torá desde el principio, desde chiquitito. Otra vez nos preguntan, mira qué versículo tú te sabes, y la mente se pero el publicano descendió justificado antes que el fariseo. Porque Dios no le gusta a la gente soberbia. La gente que se cree mejores que los demás, esas son la gente que Dios los mira de lejos. Esas son la gente que Dios ni los escucha porque no están humillados. Hasta que no se humillen de verdad, no van a ser escuchados. Mira, es por eso que vemos el cumplimiento del Salmo 51:17 en el publicano. Que un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. ¿Cómo llegó aquel publicano? Humillado. Tú a veces como hombre nosotros hemos fallado a veces. Tú imagínate aquel publicano que quizás le falló a Dios. Y llegando, o quizás no sabía cómo llegar al templo, hermano. Imagínate, él pensando, decía, ¿cómo llego al templo? Si le falté al Señor, yo no sé cómo yo me voy a humillar en su presencia. Si yo he escuchado que Él no me escucha cuando yo cometo errores o pequeo o hago lo otro. Pero vemos un Dios de misericordia, que un publicano que quizás no merecía nada, se acercó allá a su presencia humilde y sencillo. Le decía, Señor, sé propicio con mi pecado, Señor. Dice que no se atrevía ni a mirar arriba, hermano, porque tenía un corazón que Dios lo estaba viendo, hermano. Por eso es que la Biblia relata que el altivo Dios lo mira de lejos, pero el humilde Dios lo mira de cerca. Aleluya. El altivo, tarde que temprano, que es triste, cae. Porque la Biblia relata que antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de espíritu. Yo tengo que cuidarme de la altivez de espíritu. Porque si yo no me cuido de eso, puede llegar a mi corazón. Por eso yo tengo que tener cuidado cuando alguien me dice
dice, predicante bien. Sí, mi Cristo. Mira, la gloria de Dios. Amén. Porque a veces se le puede subir a uno. Señor. Y yo tengo que cuidar mi corazón de eso. Sí, mi Cristo. Gracias, Padre. Lindo Jehová. Hermano, tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque la Biblia dice que el corazón que es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero el que escudriña la mente y el corazón se llama Dios. Cristo, Padre. Gracias, Padre. El altivo tarde que temprano se va a dar contra la pared. Sí, Señor. Tú sigues siendo humilde. Tú sigues resistiendo. Tú sigues esperando en Dios tranquilo. Amén. Porque muchas veces el altivo se te va a acercar para decirte, Tacho, yo no creo que tú Santo es el que vive, aleluya. Tú predicas 3 veces a la semana, yo predico 7. Poderoso. A mí me pueden coger parte todo el tiempo en la iglesia. Yo tengo de todas las posiciones en la iglesia, es el antiguo. Yo diezmo, yo ofrendo, yo soy diácono, yo soy fiel, yo soy el líder, yo soy copastor, yo soy pastor, yo soy misionero. Yo soy de todo en la iglesia. Porque lo que están es buscando título y no presencia, hermano. Dios no quiere gente de título. Le vamos a poner titulín. Dios no quiere gente de título. El título no es malo cuando Dios te lo entrega, pero cuando Dios te lo entrega, sea humilde para recibirlo. No, pero como yo soy el compastor ahora. Hay gente que se le da posición y se le sube la cabeza. Como yo soy el copastor, pues yo cuando los pastores no están aquí, yo me aprovecho, ¿no? Mi deber como copastor es cuidar la iglesia. Amén. Aleluya. Ese es mi deber como copastor. No venir a mandar aquí, no. Es cuidar la iglesia, ayudar a los pastores, estar de mano a mano con ellos. Pero luego hay gente que se le da posición, se le sube la cabeza y empiezan a hacer esto. Como a Salón. Tú no tienes que te escuche. Tú necesitas un consejo ahorita de mí. El pastor no te puede escuchar porque el pastor trabaja por la madrugada. La pastora no te puede atender. Entonces empiezan a envenenar tu corazón. Sí, Señor. Entonces ese veneno, ¿qué pasa, hermano? Empieza a pasar por todo tu país. Es verdad lo que está diciendo. ¿Cuántas veces yo quiero hablar con el pastor nunca tiene tiempo para mí? El pastor nunca quiere hablar con uno. Entonces el diablo empieza a envenenar tu corazón. Y de eso tú tienes que tener cuidado. Sí, amén. Si te acerca un hermano a hablar de esa palabra y de bueno, papá, tienes problemas, porque ahora mismo voy a llamar al pastor para que se le quite lo que tiene. Suena fuerte, pero es la realidad, hermano. Sea un hermano, si tú lo amas, hermano Nelson, mira, vamos, yo abro una obra. ¿Tú abres una obra? No te preocupes, yo llamo al pastor. No, hermano, hay que cuidarnos. La iglesia hay que cuidarla, los hermanos hay que cuidarnos. ¿Sabes por qué? Porque esas mismas personas, cuando viene gente nueva que no tienen conocimiento, son las que le dañan el corazón. Sí, Señor. Y muchas veces yo te digo, ¿por qué fulano no viene? Pero tú sabes que fulano coge de cierta pata. Tú sabes que fulano tiene ciertos problemas. Y se pone aquí como que pasó algo. Hay que cuidar la iglesia, hermano. Es duro, pero es la realidad de hoy en día. Como hay gente que siendo vea quieren mandar al pastor. Porque están altivos, están prepotentes. Todo el mundo quiere ser cacique, pero nadie quiere ser indio. ¿Por qué tú crees que tú ves tanto pastor? Pastores divididos, yo no sé ni cómo predican, hermano. Se quedan cambiando. Si a mí me dieron la oportunidad, digo, tú estás dividido, pero tú estás bien, porque tú te llevaste 2 o 3, ¿qué pasó ahí? No, es que es la realidad. ¡Qué lindo! El altar es santo, las cosas de Dios son santas y puras. Pero como a la gente no le gusta la verdad, no, hermano, con mucho amor. Usted se fue en dirección, hermano. Sí, Padre. Pues yo vi que usted se llevó 2 o 3, ¿qué pasó? Si es que el pastor te lo manda es diferente. Pero uno tiene que cuidarse, hermano. No se ríe, pero es serio, no es serio. Porque tú sabes que es el problema de esto, hermano, que muchas ovejas caen en esas iglesias, en esos pastores divididos. Sí, Señor. Y tarde que temprano esa obra va a caer. Y esas ovejas que no tienen el conocimiento, que están aprendiendo, tristemente se pierden, hermano. Señor amado. Por cuenta de uno que no quiso ser indio, sino que quiso mandar y ser jefe. ¡Qué lindo! Yo voy a decir algo, hermano. Yo no creo que alguien brincando de iglesia en iglesia, de la noche a la mañana puede ser pastor. Perdóname. Para tú ser pastor, tú tienes que dar frutos. Tú tienes que sujetarte.
ministre bajo autoridad. Yo tengo que tener, yo me sujeto a mis pastores. Aleluya. Yo voy camino a un pastorado si Dios permite. Sí, señor. Nuestros hermanos ahí van camino a un pastorado. Pero si ellos no se sujetan ni yo me sujeto, yo no voy a llegar a ningún lado. Así haya Dios habló 100 veces. Si yo no me sujeto, yo no voy para ningún lado. Me guste o no me guste, pero es la verdad. Pero vivimos con ese tipo de generación. Hacho, escuchar al pastor de nuevo con el mismo tema. Entonces, ¿qué tú quieres que el pastor te predique? ¿Cuánto te diga? ¿Qué tú quieres que el pastor te predique? O otra cosa, no, hay que predicar lo que está en la Biblia. Porque lo que está en la Biblia endereza el corazón del hombre. Gloria al que vive. Eso es lo que pasa cuando comenzamos a escuchar las voces extrañas. Porque Abraham, Dios le había prometido, tu descendencia va a ser grande. Está bien, hay gente que Dios le prometió el pastorado, le ha dicho que no va a abrir puertas, pero al tiempo de Dios. Pero Abraham comenzó a escuchar la voz extraña de su esposa, Sara, y terminó tratando de adelantar el proceso de Dios. Terminó dañando el proceso, terminó dañando todo eso, que hasta el son de hoy todavía hay guerra entre esa gente, entre los hermanos allá. Mira, Jacob, ¿cuál fue el problema de él? Se puso a escuchar la voz de mami. Se puso a escuchar la voz de Rebeca. Porque a lo mejor dice, mira, mami a lo mejor quiere lo mejor para mí. Es mi mamá. A lo mejor quiere lo mejor para mí. Pero algo muy importante que tenemos que entender es que mami, ni papi, ni esposa, ni esposo, ni nuestros hijos van primero que Dios. Si Dios estableció una palabra sobre nosotros, no podemos estar escuchando voces extrañas. Por más familiares que sean, porque entendemos que la guerra no es contra ellos. La guerra es lo que se va detrás de ellos. Porque el que no está sometido bajo la palabra de Dios, el diablo lo va a influenciar. Y mira, cualquier voz extraña que me quiera hacer desviar de la voluntad de Dios, tenemos que aprender a discernir y a reprender. Tenemos que hacer eso del eco de las palabras del apóstol Pablo, que dijo en la carta de los Romanos capítulo 8, verso 38 al verso 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Jesús, hablándole a los que los escuchaban, le decía, mira, si alguno quiere ser mi discípulo, hay que obedecer a su mamá y a su papá. Sabemos que eso es lo que significa es amar menos. Mira, si ustedes quieren seguirme a mí, yo voy primero que sus familiares. Yo voy primero que lo que ustedes tienen ahora. Para poder ser mi discípulo, tienes que aprender a negarte a tu familia y seguirme a mí. Porque Dios no está buscando gente que esté en 50%, 80%, 90%. Dios está buscando un 100%. Él está buscando la primicia. Que le entreguemos lo que Él quiere de nosotros. Poderoso de aleluya. Aquí Dios va primero que cualquier cosa. Adoramos en la buena, pero tenemos que aprender a adorarle también en las malas. Porque es a través de las tribulaciones que alcanzaremos el reino de los cielos. Aquí no podemos tener un doble carácter, un doble espíritu. Pues se lo adoran cuando están en las papas, como dicen por ahí. Cuando está todo bien, todo el mundo adora tranquilo. Pero cuando llega la tribulación comenzamos a callarnos. Que si entra una mosca, como dice Alfonso, hace un party. Poderoso Dios, aleluya. Pero por esto es que el apóstol Pablo es un ejemplo a seguir después de Jesucristo. Él dijo en la carta de Filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es por eso que él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él aprendió. Él aprendió que aunque estemos en las malas, aunque estemos en las buenas hoy, tenemos que adorarle a Dios, porque nuestra adoración es lo que va a hacer que nuestro panorama cambie por completo. Jacob no tenía necesidad de engañar a Isaac. Sabemos que la bendición de Dios se la había prometido a él. Y sabemos que Dios no necesita ayuda de nosotros. Pero por nosotros desesperarnos, terminamos dañando el plan de Dios. Es por eso que la paciencia en el camino de la fe es bien importante. Porque si aprendemos a tener paciencia, a no estar quejándonos a cada rato por cualquier bobería que tengamos, es entonces que vamos a poder confiar en el plan de Dios. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, estos términos de perfecto y cabales habla de una madurez espiritual. Sí, Señor. Esto habla de alguien que está fundamentado.
Alguien que está cabal, alguien que está firme en la fe, que tiene paciencia, es alguien que ya sabe que Dios va a suplir, sea la necesidad que sea. Porque le servimos a un Dios que es médico por excelencia, un Dios que suple, porque nosotros no confiamos en la provisión, confiamos en el proveedor. La provisión puede faltar, pero cuando mi confianza está puesta en el proveedor, el que mueve todas las cosas, yo voy a estar tranquilo. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Ahora, el tema de la campaña es persistiendo bajo la palabra. Este término de persistir tiene que ver con mantenerte firme o constante en algo. ¿Y cómo tú te mantienes firme en algo? ¿Cómo tú te mantienes constante en algo? Ejercitando esa área. Es ejercitándote que tú vas entonces a poder mejorarte en esa área. Antes robábamos, ya no robamos. Antes hacíamos tales cosas, ya no lo hacemos. Porque vamos perfeccionando esa área. ¿Tú crees que Dios nos llama a sus santos? Porque Él no nos está llamando por la condición en la que estamos. Él nos está llamando por lo que Él ya vio que nosotros vamos a llegar a hacer. Ejercitando la palabra es que vamos a poder persistir viviendo conforme a lo que dice. No podemos persistir si no la vivimos. No podemos persistir si no la leemos. Porque si no la leemos, ¿cómo vamos a saber lo que dicen ellos? Y es ahí donde entran los lobos rapaces con fábulas y con cuentos de vieja, con embuste. Y es ahí, ¿verdad?, donde esta gente toma ventaja del cristiano que no lee la palabra. Cualquier falacia contraria a la Biblia, porque no la leen, solamente escuchan y repiten. Engañaron. Poderoso Dios, aleluya. Le reprendemos al alma. Tengáis poderoso Dios, aleluya. Eso es lo que hace el loro. El loro escucha y repite. Se cayó, aleluya, vamos. El loro, todo lo que escucha lo repite. Nosotros no somos un animal. Dios nos creó con razonamiento y con conciencia para poder pensar y saber las cosas que nosotros hacemos. Poderoso Dios, aleluya. Mira, hay un llamado a persistir sobre la palabra. Como le dijo Isaías, creo que fue, cómete el rollo. Cómete el rollo. Es comiéndonos el rollo que vamos a saber cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Ahí decimos, Señor, pero yo quiero que tú me des una experiencia, que tú me hables a mí, yo quiero escucharte. Mira, mi hermano, si la gente que subieron con Moisés dijeron, mira Moisés, mejor que te hable a ti, vamos a bajar nosotros. Entonces, Dios no le va a estar hablando a todo el mundo así, porque la voz de Él es algo sobrenatural. Es algo que es fuera de lo común. Mira, de toda la armadura, la espada es la única que nos dio ofensiva. No para ofender al hermano, no, escucha bien, de ofensiva. Para nosotros poder defendernos contra los ataques del diablo. Porque siempre va a estar el que dice, no, pero que ustedes me están ofendiendo con la palabra. Ustedes están diciendo, nunca vamos a satisfacer a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que se va a estar quejando, siempre va a haber alguien que va a estar criticando, siempre va a haber alguien que se va a creer mejor que tú. Esto no es por competencia. Eso es. Dice que cuando terminemos de hacer lo que hicimos, reconozcamos que somos siervos inútiles, porque la gloria y la excelencia es de Él. Nosotros solamente somos siervos inútiles que Él utiliza de vez en cuando Él quiere. Poderoso Dios, aleluya, vasija. A veces tú tienes un vaso que te gusta para beber café, un vaso que te gusta para beber jugo. Pues nosotros somos vasijas del Señor y cuando Él quiere utilizar a uno, pues lo utiliza. Porque de Él es el poder, de Él es la gloria. Poderoso. ¿Quién entiende al ser humano, amado hermano? Tú encárgate de predicar la palabra. Dale como está escrita. Si todo lo que escuches, pásalo por el filtro, examinarlo todo y retener lo bueno. Segunda de Timoteo 3:14-15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si persistimos en la palabra, alcanzaremos la salvación que Dios nos prometió. Terminamos con este versículo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Poderoso Rey de Reyes, aleluya. Segunda de Timoteo. Y adoramos Jehová. 4 del 1 al 5 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, el último, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelistas, cumple tu ministerio. Hay un llamado a predicar la palabra a toda criatura. Dice, haz obras de evangelista. Nosotros somos evangelistas, pero dice, haz obras de evangelista, que es predicar las buenas nuevas a toda criatura. El jefe me hace la guerra. Mira, Cristo te ama. ¿Tú sabías eso? Eso es, vamos, vamos. El jefe me vota. Mira, Cristo te ama. Eso es. Hay gente que no van a recibir la bendición, pero como decía, empiezan el calzado. Eso es, vamos, eso Y es. la bendición caerá sobre ustedes. Lindo Dios. Es así, le voy a decir a todo el mundo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y todo el mundo, poderoso, y la bendición va a caer sobre nosotros. Pero el llamado es a predicar la palabra y no permitir que nos engañen. Eso es. Amén. Hasta aquí esta parte, que el Señor les bendiga. Abrimos el altar. Se abre el altar. El que necesita la oración puede pasar. Aleluya. El que necesita una sanidad de Dios, si usted lo cree, pase también. Amén. Que el Señor lo hace. Poderoso Dios. Aleluya. Hasta aquí nuestra parte. Que el Señor los bendiga. Amén.